Hola, buenas tardes, chicas, alumnas. Bueno, ya nos presentamos en la clase de matemáticas, ¿verdad? Areli y el Alden. Y yo, Cristian. ¿Sí? Bueno, tomen su libreta, por favor. Bueno, el tema de esta clase es el cuento. Pongan en tu libreta el tema del cuento. ¿Cómo? Su nombre y la fecha, por favor. Nombre de ustedes, fecha y el tema, el cuento. ¿Ok? Bueno, pongan atención, por favor. El tema es el cuento y lo que queremos alcanzar, el objetivo de esta clase, el aprendizaje esperado. Escriban: escribir un cuento creativo. Aprendizaje esperado: escribir un cuento creativo. Muy bien, muy bien. Como pueden ver, se pueden dar cuenta que ustedes van a escribir un cuento, ¿verdad? Pero para eso les explicaré cómo debe ser escrito un cuento. Si tienen duda en algo que explique, me dicen, por favor, ¿ok? Bueno, el cuento. ¿Qué es un cuento? El cuento es la narración de una historia. Una historia que va teniendo un orden, ¿verdad que sí? ¿Cuáles son las características del cuento? El cuento debe ser breve. Un cuento no debe ser largo. Debe ser corto el cuento. ¿Ok? ¿Me van entendiendo? El cuento, al ser breve, tiene que tener pocos personajes. Porque si ponemos más personajes, pues el cuento se va a hacer largo. Y no queremos eso. Porque el cuento es breve, es corto, prácticamente. El cuento tiene un principio a un fin. Quiere decir que el cuento empieza con algo, había una vez, y termina con algo. Y así es como se dieron los hechos. Y así como la reina rescató a la princesa, fin. ¿Sí me entienden? Inicio, ¿con qué empezó? Y con qué termina. Causa emociones. ¿Qué quiere decir esto? Que el lector, el oyente, como están escuchando el cuento o leyendo el cuento, les causa alguna emoción. Por ejemplo, ¿qué pasa si leen un cuento de terror? ¿Qué emoción tiene? Miedo, ¿verdad? Miedo. ¿Qué pasa si leen un cuento de amor? ¿Qué sienten? No sé, alegría, ¿no? Felicidad, no sé. Eso quiere decir, el cuento debe causar emociones al quien lee el cuento o al quien escucha el cuento. Abarca cualquier temática. ¿Qué quiere decir esto? Que el cuento puede ser de cualquier tema. De policías, de ladrones, de hadas,
de dragones, de lo que ustedes quieran, de cualquier temática. ¿Sí me van entendiendo? El conflicto. El cuento tiene que tener un conflicto. ¿Qué es el conflicto? El problema del cuento. Por ejemplo, ¿han leído Caperucita Roja? Ok, ¿cuál es el conflicto o el problema de Caperucita Roja? ¿Qué hace que el cuento se desarrolle? El problema es que el lobo se quiere comer A la abuelita. a la abuelita y a Caperucita Roja. Eso hace que la historia vaya moviéndose, que vaya desarrollándose, ¿va? Es el conflicto. ¿Qué va a hacer el detonante? Que haga que la historia vaya desarrollándose. ¿Cuál es el objetivo? Ahora vamos con los elementos del cuento. El cuento tiene un narrador. Narrador es el quien cuenta la historia. El narrador puede ser en primera persona. Quiere decir que el quien cuenta el cuento se mete dentro del cuento. Por ejemplo, yo nací en Londres. En Londres hay muchos edificios. En Londres hay hadas. Yo estoy contando el cuento y estoy dentro del cuento, ¿sí? Oh, pero está el otro tipo de narrador, que es en tercera persona. ¿Quién es el que cuenta el cuento? Pero no está dentro del cuento. Había una vez en un castillo de nunca jamás, donde habitaba una reina. Ahí no estoy dentro del cuento, yo que no. Solamente lo estoy contando. El cuento debe tener personajes, que son los actores del cuento. Los personajes pueden ser animales, humanos, personajes ficticios, como hadas, dragones, duendes, enanos. En el cuento ustedes pueden colocar cualquier personaje. Sean imaginativos. Otro elemento del cuento es el tiempo. ¿Es el tiempo? ¿En qué tiempo sucede el cuento? ¿Cómo en qué año? ¿En qué época? El cuento se desarrolla en invierno, en verano, en un año tal, en 1957. ¿Se puede tener como fecha? Fecha, exactamente, sí, muy bien, Arely. O en el pasado, en el presente, en el futuro. ¿En qué tiempo se desarrolla el cuento? El lugar. El lugar es donde está el cuento. En un bosque, en una selva, en una playa. La verdad que sí, es el lugar donde se desarrollan los hechos. Las acciones. Las acciones de los personajes. Están los personajes en el cuento, pero los personajes hacen acciones. Por ejemplo, en un cuento está un árbol que habla. ¿Cuáles son las acciones de ese árbol? El árbol habla y no sé, le podemos inventar, el árbol habla y le gusta ir a caminar a la playa a diario. ¿Qué es lo que hace el árbol? ¿Qué hace que el cuento se vaya desarrollando? ¿Ok? La trama. ¿Qué es la trama? La trama son los acontecimientos del cuento. Como ven, hay un principio, ¿verdad? Del cuento y un final. El cuento van sucediendo hechos, ¿verdad? En el cuento, pero en orden. Esa es la trama. Los acontecimientos que van sucediendo en orden para llegar de un principio, primero, hasta un final. Es el hilo de los hechos. Cómo se va de un paso a otro paso a otro paso. ¿De qué va tratando el cuento? Esa es la trama. ¿Ok? ¿Están entendiendo? Sí. Ahora vamos con la estructura del cuento. En la estructura del cuento pues están todo ya adentro, lo que son los elementos y las características. Estructura. El cuento tiene que tener título, que es el nombre del cuento. Les voy a poner de ejemplo el cuento de Caperucita Roja. Si no se lo saben tal como es, no se preocupen. Yo también me voy a inventar una versión para que ustedes vayan entendiendo, ¿sí?
El cuento tiene que tener título, ¿ok? Que es el nombre del cuento, ¿verdad? Por ejemplo, mi cuento es Caperucita Roja y el lobo feroz. Al leer el título, ¿qué me dice? Ah, pues que el cuento va a tratar sobre un lobo y una niña con caperuza roja. ¿Serán enemigos? No lo sé. El cuento tiene que dar una idea de qué puede tratar el cuento. ¿Sí me entienden? Luego viene la introducción del cuento. ¿Qué es la introducción? Es el inicio del cuento. En el inicio del cuento van a presentar los personajes, pocos personajes, el lugar del cuento y el tiempo del cuento. Como en Caperucita Roja. Había una vez una niña de caperuza roja que vivía con su mamá en la ciudad. Su mamá la manda a que le lleve de comer a su abuelita que está enferma. Para eso, Caperucita Roja tiene que ir con su abuelita, pero su abuelita vive en un bosque. En ese bosque se dice que hay un lobo feroz. Ahí está nuestro inicio. Nos presentan los personajes, ¿verdad? Y más o menos cómo va empezando nuestra historia. Luego viene el desarrollo. En el desarrollo está el conflicto, el problema del cuento. Y aquí se da más a detalle de qué va a tratar el cuento. Entonces Caperucita Roja decide ir y llevarle de comer a su abuelita. A pesar de que ella sabe que hay un lobo feroz. Caperucita Roja va con su abuelita y llevarle de comer. Pero el lobo está por el bosque acechando. El lobo se entera que hay una niña caminando por ahí. El lobo se quiere comer a la caperuza, pero no puede porque ese día está el leñador y si se come a la Caperucita Roja, pues va a gritar y se va a dar cuenta el leñador, no se va a poder comer a la niña, a la Caperucita Roja. Entonces el lobo se las ingenia, piensa, ¿qué puedo hacer? Entonces va con la abuelita, se come a la abuelita, se disfraza de la abuelita, espera que llegue Caperucita Roja a la casa de la abuelita y también luego se come a Caperucita Roja, engañándola que era su abuelita. Se nos presentó el conflicto del Caperucita Roja, ¿verdad? ¿Cuál es el conflicto? Que el lobo se las quiere comer. El problema, exactamente. Entonces el lobo se comió a Caperucita Roja. ¿Y ahí voy a dejar mi cuento? No, ¿verdad? Hay que darle un final al cuento. ¿Cómo termina el cuento? ¿Cómo se soluciona el conflicto? Pues entonces Caperucita Roja fue comida por el lobo y también la abuelita. Entonces el lobo se queda dormido en la cama de la abuelita. De pronto llega el leñador. El leñador ve que está el lobo en la cama de la abuelita. Se da cuenta que es el lobo y ve que tiene una panzota. Tiene la panzota porque se comió a la abuelita y a la Caperucita Roja. Entonces el leñador aprovecha que está dormido, le abre la panza, le saca Caperucita Roja a la abuelita, le mete piedras, lo cose. El leñador, Caperucita Roja y la abuelita salen de la casa, se van. Entonces el lobo despierta, él está muy lleno por las piedras, pero él piensa que son la niña y la abuelita. Entonces va a beber agua a un pozo. Entonces el lobo, al tratar de beber agua en el pozo, ¿qué le pasa? Pues por el peso cae en el pozo muy profundo y no se vuelve a saber nada del lobo. Entonces Caperucita Roja y la abuelita deciden nunca volver al bosque. Y la abuelita se va a vivir con la mamá de Caperucita Roja, con Caperucita Roja. Y es así como nuestro cuento llega a su fin. Terminemos nuestro cuento, ¿verdad? ¿Tienen alguna duda de la estructura del cuento? ¿Todo bien? ¿Entendieron todo? Ok. Entonces, les pido que me acompañen, por favor. Párense. Pueden colocar sus sillas por aquí. ¿Les ayudo? Ok, siéntense. Les voy a poner un videocuento. ¿Está bien? Quiero que presten mucha atención al cuento porque les voy a hacer unas preguntas. ¿Está bien?
La cigarra y la hormiga. Un caluroso verano, una cigarra cantaba sin parar debajo de un árbol. No tenía ganas de trabajar, solo quería disfrutar del sol y cantar. Un día pasó por allí una hormiga que llevaba a cuestas un grano de trigo muy grande. La cigarra se burló de ella. ¿A dónde vas con tanto peso? Con el buen día que hace, con tanto calor. Se está mucho mejor aquí, a la sombra, cantando y jugando. Estás haciendo el tonto. No sabes divertirte. La hormiga no hizo caso y siguió su camino silenciosa y fatigada. Pasó todo el verano trabajando y almacenando provisiones para el invierno. Cada vez que veía a la cigarra, ésta se reía y le cantaba alguna canción burlona. ¡Qué risa me dan las hormigas cuando van a trabajar! ¡Qué risa me dan las hormigas porque no pueden jugar! Así pasó el verano y llegó el frío. La hormiga se metió en su hormiguero calentita, con comida suficiente para pasar todo el invierno, y se dedicó a jugar y estar tranquila. Sin embargo, la cigarra se encontró sin casa y sin comida. No tenía nada para comer y estaba helada de frío. Entonces se acordó de la hormiga y fue a llamar a su puerta. Señora hormiga, como sé que en tu granero hay provisiones de sobra, vengo a pedirte que me prestes algo para que pueda vivir este invierno. Ya te lo devolveré cuando me sea posible. La hormiga escondió las llaves de su granero y respondió enfadada. ¿Crees que voy a prestarte lo que me costó ganar con tantísimo esfuerzo? ¿Qué has hecho, holgazana, durante todo el verano? Ya lo sabes, respondió apenada la cigarra. A todo el mundo que pasaba, yo le cantaba alegremente, sin parar un momento. Pues ahora yo puedo cantar como tú. Qué risa me dan las cigarras que no quieren trabajar, qué risa me dan las cigarras porque no saben ahorrar. Debiste haber llenado tu despensa como hice yo. Y dicho esto, le cerró la puerta a la cigarra. A partir de entonces, la cigarra aprendió a no reírse de nadie y a trabajar un poquito más. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Ok. Por favor, pueden tomar asiento otra vez en la mesa. Érase una vez, mientras el verano todavía... Bueno, pusieron atención en el cuento, ¿verdad? Porque les voy a hacer unas preguntas. No se preocupen, ¿eh? Las preguntas están relacionadas con lo que les acabo de explicar. ¿Está bien? Te voy a preguntar una pregunta una por una, pero quiero que presten atención a la respuesta que hizo su compañera. ¿Sí? Para que ustedes también identifiquen de qué se trata. A ver, Areli, ¿cuál es el título del cuento? La cigarra y la hormiga. Exactamente. ¿Estás de acuerdo, Yerden? Muy bien. A ver, Yerden, ¿cuál es el inicio del videocuento? ¿Cómo empieza el cuento? Dímelo muy brevemente. Donde una hormiga comienza a trabajar para guardar comida para el invierno. Es el inicio. Tu pregunta es cómo empezó la historia, ¿verdad? ¿Cómo empezó el cuento? Que la hormiguita estaba trabajando muy duro y la cigarra se burlaba de ella, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo con eso, Arely? Ok. Y Arely, ¿cuál es el desarrollo del cuento? Donde llega el verano. A ver, dime. ¿Te escucho? Llega el verano y la cigarra va a la casa de la hormiga. Ajá. Y le toca y le dice que si le puede dar comida. Ajá. Y la hormiga pues le dice que no porque ella trabajó para ganar su comida. Ajá. No le da comida, ¿verdad? Mm-mm. ¿Estás de acuerdo con lo que va a decir tu compañera? Sí. Yo también, tienes razón. Es que la... ¿Qué dijiste? La cigarra Ajá. Va con la hormiga, pero la hormiga ya no le quiere abrir la... Bueno, le abre la puerta, pero no le quiere ayudar, ¿verdad?
porque estuvo burlando de ella, ¿verdad que sí? Y a ver ya, ¿cuál es el final del videocuento? Donde la hormiga le canta una canción sobre que se tiene que poner a trabajar más Ajá. y le cierra la puerta. ¿Y luego qué pasa de eso? La cigarra ¿Sí? reflexiona sobre que se tiene que poner a trabajar más. ¿Es el final? ¿Estás de acuerdo, Relly? Sí, exactamente. La historia termina con eso, nos deja una reflexión del cuento, ¿verdad? Luego ahorita vamos a hablar sobre eso. Relly, ¿cómo se narra el videocuento? ¿Cómo no entiendo? ¿Cómo se narra el videocuento? Como te lo expliqué hace un momento. Pues con personajes. Hay dos tipos de narrador, ¿no? Te lo expliqué. ¿Cuál y cuál hay? El narrador, que es el que nos introduce en el cuento. ¿Y qué? El que nos introduce en el cuento. El que no se mete en el cuento. Ajá. ¿Y el otro? Y el que pues forma parte del cuento. Y en ese videocuento que acabas de ver, ¿qué pasa con el narrador? ¿Se mete o sí se mete? No, No se mete, ¿verdad? Dentro del cuento. no, porque se trata solo de la hormiga y de la cigarra. Alguien está contando la historia, ¿verdad? El cuento. Y es el narrador es en primera, tercera persona. Y quien está narrando el videocuento. Es alguien que no está dentro de la historia, ¿verdad? Muy bien. ¿Y Aline, estás de acuerdo? Y Aline, ¿cuáles son los personajes del videocuento? La cigarra y la hormiga. Ajá. Muy bien. ¿Estás de acuerdo, Arely? Sí. Son los personajes del cuento. Arely, ¿en qué tiempo sucede el videocuento? En verano y en invierno. Excelente, Arely, muy bien. Porque dice que en un invierno caluroso, ¿verdad? Primero. Después dice que en el invierno, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo, Yadi? Muy bien. ¿En qué lugar suceden los acontecimientos? En un bosque. ¿En un bosque? A ver, dime, te escucho. ¿No? ¿Estás de acuerdo con lo que dice Arely? Sí, pues puede ser que en un bosque. Ajá. En un bosque, nosotros en un bosque, donde dice que la cigarra está debajo de un árbol cantando, ¿verdad? En primer lugar. Y luego, casi al final, en el desarrollo, ¿hacia dónde va la cigarra? ¿Con quién va la cigarra? ¿A dónde? A la casa de la hormiga. Es otro lugar, ¿verdad? ¿Sí? A ver, Arely, ¿cuáles son las acciones de los personajes? El de la cigarra que ¿Sí? se burló, descansó mucho. ¿Sí? Y el de la hormiga, al tener razón, al no quererla dejar entrar a su casa. Y pues Continúa. ¿Hasta ahí? sí, creo que sí. Segura. ¿Estás de acuerdo, Arely? Digo, Geraldine, con lo que dice tu compañera. Sí. Ok, pues yo te voy a decir cuáles son las acciones de los personajes. Me lo dijiste bien. Pero para que entienda tu compañera Geraldine, y también tú. ¿Ok? Las acciones de la hormiga es que es muy trabajadora, ¿verdad? Y no le importa que la cigarra se burle de ella. Y sigue trabajando para tener comida para el invierno. Y la cigarra, las acciones de la cigarra es que la cigarra se burla de la hormiga porque trabaja, se la pasa cantando y después va a pedir ayuda de la hormiga porque no tiene nada que comer. Esas son las acciones de los personajes.
Sí, igual que lo que me decía Arely, no te preocupes. Geraldine, ¿cuál es la trama? Es donde la cigarra empieza a burlarse de la hormiga. Pues, ¿qué es la trama primeramente? Son los acontecimientos que van sucediendo para que la historia se vaya desarrollando. Los acontecimientos en orden. ¿Cuáles son los acontecimientos que van sucediendo? Que la hormiga comienza a trabajar Ajá, y la cigarra se burla de ella. ajá, sí, sí. Y después la cigarra le pide ayuda a la hormiga. Ajá, Y la hormiga no le da ayuda. ajá. Y son los sucesos que van sucediendo, ¿verdad? Los acontecimientos que hacen que la historia se vaya desarrollando. ¿Estás de acuerdo, Lali? ¿Tienes alguna duda? No. Arely, ¿cuál es el conflicto del videocuento? Que la cigarra se burló de la hormiga Ajá, y que después fue a su casa a pedirle ayuda para poder sobrevivir y sí, la hormiga no quiso. ajá. Geraldine, ¿estás de acuerdo con lo que dice tu compañera? Sí. Bueno, yo lo puedo decir que el conflicto es que la hormiga se la pasa trabajando y la cigarra le echa burla. Es lo que pasa en la historia. ¿Qué es eso que pasa? ¿Cuál es ese centro de la historia? ¿Sí me está entendiendo? O sea, a partir de que la hormiga trabaja y la cigarra no le ayuda, ahí van sucediendo los demás acontecimientos, ¿verdad? La cigarra después le va a pedir ayuda a la hormiga, pero la hormiga no la ayuda después. Se soluciona ese conflicto porque al final aprende una lección la cigarra, ¿verdad? Geraldine, ¿qué emociones te transmite el videocuento? Pues algo de enojo llama tristeza. ¿Por qué? Explícame. Enojo porque la cigarra se burla de la hormiga por ser trabajadora. Tristeza por lo mismo, ¿Por qué? porque la cigarra se burla de ella y es trabajadora. Y después ella le pide ayuda. Ujú. ¿Y a ti qué emociones te trajo, Arely? Pues como, pues no sé cómo explicarlo, pero como tristeza por la cigarra porque ¿Sí? pues como que la hormiga tuvo que dejarlo pasar para su casa porque pues, ay, es que no sé cómo explicarlo, pero ¿Sí? como que, ay, no sé cómo explicarlo. Te dio tristeza el videocuento, ¿verdad? ¿Por qué te dio tristeza? Porque la cigarra sufrió por el frío y pues yo si hubiera sido ¿Hormiga? la hormiga, sí le hubiera dejado pasar, pero pues también pues el sacrificio de la hormiga pues también cuenta y pues a mí me dio como que tristeza y enojo. Ajá. Ok. A mí también me dio mucho enojo, porque primero se burlaba la cigarra de la hormiga. Pero al final, pues sí, pobrecita la cigarra, va a tener mucho frío, ¿verdad? Pero lo bueno, lo que me puede alegrar de eso es que la cigarra aprendió una lección. ¿Qué va a hacer? Va a trabajar. Y no va a ser una holgazana, va a poner a trabajar duro. ¿Sí? A ver, Geraldine, ¿qué reflexión tienes acerca del videocuento? Del final. Del final. Sí. Pues que estuvo
porque la cigarra fue muy mala con ella. Ujú. Pues al final fue que le pidió ayuda. ¿Sí? Pues, Arely, ¿tú qué reflexión tienes del final? La reflexión de que no debes de ser Ajá. grosera, ni Ajá. mucho menos burlarte de la gente, porque Sí. luego pues vas a necesitar ayuda de ella. Exacto, muy bien, Arely. Muy bien las dos. A mí la reflexión que me deja es que siempre hay que trabajar muy duro. ¿Sí? Tampoco hay que burlarse a las personas, porque aunque trabajemos muy duro, aún así vamos a necesitar ayuda de alguien alguna vez. ¿Ok? Bueno, muy bien. Bueno, a continuación, tomen sus libretas, por favor. De un ojo limpio. Ahora lo que van a hacer ustedes, van a escribir su propio cuento. Un cuento creativo. Ustedes pueden hacer de cualquier temática, como les expliqué. Los personajes que ustedes quieran, el tiempo, el lugar donde quieran ustedes. ¿Sí? Tomando en cuenta la estructura del cuento, título, introducción, desarrollo final. ¿Ok? Tienen 20 minutos para hacer su cuento. Tienen tiempo, no se preocupen. Recuerden que un cuento es cortito, ¿sí? Usen el tiempo para imaginar, para pensar. Sean creativos. ¿El final tiene que ser feliz? Muy buena pregunta, Rey. El final puede ser que el que tú quieras. Triste, feliz, como tú quieras. También alguien, el final que tú quieras. Pueden hacer el cuento como ustedes quieran, pero que tenga ese orden. Inicio, un desarrollo y un final, con su título del cuento. ¿Ok? Pueden comenzar. Tienen 20 minutos. Tienen tiempo para pensar, no se preocupen. Sean creativas, imaginen. ¿Qué pasó? ¿Ahorita esperan media hora? Perdón. ¿Quieren una pregunta? ¿El cuento tiene que ser inventado? ¿Inventado? Sí, como ustedes quieran. Como les dije, sean imaginativos, pueden hacer lo que ustedes quieran. Lo que ustedes quieran. Recuerden, debe ser corto el cuento. ¿Sí? No se preocupen, no debe ser tan grande. Cortito. Si quieren y terminan pronto, pueden hacer un dibujo. No es necesario. ¿Ok? Lo importante es que escriban el cuento. Les recomiendo que mejor escriban el cuento, que imaginen, que piensen, que lo disfruten. Por si quieren apoyarse.
Recuerden anotar su nombre y la fecha, ¿sí? De ustedes. Y la fecha de hoy. No te preocupes por el dibujo, Geraldine. No es necesario dibujar. Lo importante es que hayas escrito tu cuento.
¿Listo? Ok, está muy bien. Árale. Bueno, a continuación, cada uno escribe su cuento, ¿verdad? Ahora, cada quien va a leer su cuento. Yo les voy a prestar atención y también la compañera que escuche el cuento de su compañera va a prestar atención. ¿Alguien quiere comenzar primero? Escojo. A ver. Árale. La bruja y el leñador. ¿Sí? Hace una vez había un leñador con 2 hijos. Eran súper pobres y que estaban muy pequeños. Ah, no, perdón, me fui mal. Sí. Continúa. La bruja y el leñador. Hace una vez había un leñador con 2 hijos. Eran súper pobres y que la mamá había muerto cuando ellos estaban muy pequeños. Al día siguiente, estaban la niña y el niño jugando y sale su papá, a lo que ellos le dicen: papá, papá, ¿hoy qué hay de almorzar? El papá les dijo: lo siento mucho, no hay nada que comer. Los niños, como siempre, con sus ánimos le dijeron: saldremos a buscar. Así que salieron al bosque y vieron una casa como abandonada. Se metieron y vieron que no había nada, a lo que se pusieron tristes y iban saliendo cuando les habla una mujer muy bella y les dice: hola, ¿cómo están? A lo que los niños le dicen: mal, parece que no tenemos comida. Le contesta la mujer: yo tampoco tenía comida, pero creo que ahora ya tengo. Y le dijeron los niños: ¿nos puede compartir? A lo que le contestó la mujer: claro que no. Se cerraron las puertas y la mujer bella se convirtió en una bruja y se prendió un fuego y la bruja se comió a los niños y su papá vivió triste para toda su vida y a los pocos días murió. Wow. Tu final fue trágico, ¿verdad? Muy bien, Arely, le dices un final diferente al que estamos acostumbrados. Muy bien. Tu final está muy bien. Es tu cuento. Muy bien. Un aplauso a Geraldine, tu compañera. Muy bien, Arely. Ahora, Geraldine, puedes leer tu cuento. Había una vez una rana que vivía en un pantano con muchos más. Y un día llegó un grupo de 5 cocodrilos al pantano y lo que pasó fue que los cocodrilos se querían adueñar del pantano. Y como eran más grandes, les podían hacer daño. Entonces un día las ranas se unieron para luchar contra los cocodrilos por su pantano, porque era el único hogar que tenían. Entonces ellas les dijeron a los cocodrilos que volvieran a su pantano y los cocodrilos se negaran en regresar de su pantano. Entonces las ranas les saltaron encima hasta que los cocodrilos se fueran corriendo. Las ranas no volvieron a tener problemas con los cocodrilos y vivieron felices. Tu final fue feliz. Si puede ver que Geraldine Arely hizo su final feliz. Y Geraldine puedes observar que Arely hizo su final. Pues se murió, ¿verdad? Bueno, Es que intenté hacer como la película de Hansel y Gretel, pero como que le quise cambiar un poco la historia. no, está muy bien. Porque un cuento es un cuento creativo. Ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran, con toda libertad. ¿Ok? ¿Tienen que comentar? ¿Todo bien? Ok. Bueno, ¿me pueden entregar sus libertades, por favor? No, mejor tómenlas para que les sirva de apoyo.
por si no se acuerdan de algo. Porque para terminar vamos a hacer una evaluación. Y ustedes a partir de su cuento, tomando su cuento, lo que escribieron, van a contestar las siguientes preguntas. ¿Sí? A ver, Geraldine, Arely, apóyense con su cuento. Si tienen alguna duda sobre las interrogantes, me dicen. ¿Ok? Les voy a dar 10 minutos para que lo contesten. ¿Sí? No se compliquen mucho. Como pueden ver, las respuestas dicen que sean breves. Porque su cuento ya lo escribieron. Recuerden, si tienen alguna duda, me dicen. ¿Sí? Una pregunta. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Cómo se le llama al narrador que no sale en la historia? Que no sale. Se llama narrador en tercera persona, que no está dentro de la historia. ¿Recuerda que es narrador en primera persona? Cuando está dentro de la historia.